Hechos capítulo 2, verso 2. Dice así, y lo hacemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así, las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medas, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachos como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, tomen su asiento, queridos hermanos, y quiero compartir en esta noche lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros y lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. No es solamente el Señor, Él vino a pagar el precio por nosotros, muriendo en la cruz y cargando todos nuestros pecados. Dice su palabra que Él también vino a ayudarnos a vivir para Dios, a transformarnos. Eso es lo que hablábamos el sábado pasado. A medida, dice la Biblia, que somos transformados. En la medida que somos transformados, nos vamos pareciendo a la imagen del Hijo de Dios. Esto está escrito y dice que el Señor va renovando nuestra mente y nos va transformando. ¿Sabe cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario en nuestras vidas, es tan necesario que nosotros entendamos esto. El Señor dio este regalo para todos aquellos que crean en Él. ¿Eso lo entendemos, hermanos? El Evangelio del Señor es buenas nuevas. Dice el libro de Isaías: cuán hermosos son los pies de aquellos sobre los montes, de aquellos que traen buenas nuevas de paz.
refiriéndose a los que iban a hablar del Evangelio del Señor. En el libro de Lucas, allí en los primeros capítulos, el Señor nos habla que cuando los ángeles aparecen en Belén y ellos traen la buena noticia del Evangelio del Señor, dijo, porque hoy os ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Él dijo, dice, paz a los hombres, dice, a todos los hombres, y buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios tuvo buena voluntad con el hombre, por eso envió un Salvador para que nos rescate de nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra? Cuanto más malos somos, mayor oportunidad tenemos. La gracia, dice el Señor, donde abunda el pecado en el hombre, allí parece que Dios se empeña, parece que Dios se ensaña, si cabe la palabra, con ese hombre, con esa mujer, para rescatarlo. Lo busca de todas maneras, lo busca de muchas formas. Decíamos el sábado pasado, no es que yo escogí a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Fuimos elegidos por el Señor. Y es necesario que cuando Él nos habla, nosotros respondamos a su llamado. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió, porque el Señor nos llamó, porque el Señor nos salió al encuentro, pero el Señor nunca va a forzar a nadie. El hombre tiene que, dice, responder de buena voluntad a esa invitación que hace el Señor. Mire, Dios determinó, y vamos a hablar de esta palabra, el Espíritu Santo, que en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi Espíritu, dice el Señor. Dios determinó 7 dispensaciones, o sea, 7 periodos de tiempo dice que iban a transcurrir sobre los hombres de esta tierra, sobre la raza humana. 7 tiempos que marcarían la historia del hombre caminando sobre esta tierra. El hombre dice que fue creado en el huerto del Edén. Allí el Señor comenzó con la primera dispensación. La primera dispensación se llamaba de la inocencia. Inocencia. Bueno, esta era la etapa del huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Ellos no tenían conciencia de pecado. Ellos no sabían lo que era pecar hasta que apareció la serpiente, ¿verdad? Y habló con Eva y la tentó. Luego vino ese periodo, se terminó ¿cuándo? Cuando salieron del paraíso y el Señor los echó del huerto por causa de haber desobedecido a Dios. Entonces de ahí vino la segunda etapa. Ahora vino ese periodo que se llama la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque ahora ellos sabían el bien y el mal. Entonces vino la segunda, que es la etapa de la conciencia o dispensación de la conciencia. Esto desemboca, esta conciencia, en el arca de Noé. Cuando Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, envió un diluvio, pero más le dijo a Noé, sube tú y tu familia al arca que él le había hecho construir, porque he aquí, dice, abriré las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, dice, y sacaré la barrera del mar y de las aguas cubrirán la tierra. Dice, mas tú y tu familia suban al arca porque ahí se salvarán. Entonces ahí terminó la etapa de la conciencia y ahora vino la tercera etapa, la etapa del gobierno humano, donde los que bajan del arca comienzan a multiplicarse y entonces ellos, dice que comienza ese gobierno, el hombre sin ley de Dios se comienzan a olvidar de Dios. No se va pasando de padres a hijos la instrucción del Dios del cielo, entonces el hombre llega a no saber de que existe un Dios y comienza el gobierno humano, a gobernarse entre ellos de acuerdo a su parecer con sus propios criterios. Y esto dice la Biblia que termina
en la torre de Babel, allí donde Dios confunde las lenguas. Y Dios dice de esta gente, porque si el hombre se pone de acuerdo y todos se ponen en un solo acuerdo, ¿quién los podrá detener? Por lo tanto, bajemos y confundamos sus lenguas para que su obra cese y no se entiendan. Entonces Dios desciende, dice, allí a ver la torre de Babel que estaban construyendo los hombres. Dice, esto está en Génesis capítulo 11, en estas partes. Y dice la palabra que allí el Señor desbarató la obra. El gobierno humano termina allí. Y luego viene el tiempo de las promesas. El cuarto es la dispensación de las promesas. Dios escoge a un hombre, Abraham, y lo saca de Ur de los Caldeos y lo llama y hace una promesa con Abraham. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque a ti te daré y a tu simiente, a tu descendencia, una tierra que yo te mostraré. Y el Señor lo lleva a lo que es la tierra de Canaán. Todo lo que es Israel, hoy en día el Señor se lo muestra a Abraham y se lo promete como una heredad perpetua para ellos y toda su descendencia. Entonces Dios va haciendo pactos y va haciendo promesas y todos se agarran de las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es la dispensación de las promesas, donde termina los descendientes de Jacob en Egipto y son esclavizados por el faraón 230 años, pero 430 años viven en Egipto los descendientes de Abraham. Terminado ese plazo, ahora el Señor envía un libertador a Moisés, los saca de Egipto con mano poderosa y los lleva hasta el monte Sinaí, donde le entrega sus leyes. Y ahora comienza la quinta etapa de la humanidad, que dice que es la dispensación de la ley, donde el Señor entregó su ley a su pueblo para que se gobiernen por las leyes de Dios. Pero este periodo de la ley, ¿sabe dónde termina? Yo pregunto, ¿dónde termina? En la cruz de Cristo. En la cruz del Señor, cuando el Señor muere, en la cruz dice que el velo del templo se rajó y toda esa ley por la cual se regía Israel ahora quedó, dice, ese velo que ocultaba la presencia de Dios de los hombres, ahora es roto. Y dice que tenemos acceso por causa de Cristo a todo lo que viene de Dios. Entonces ahí comienza el periodo, la dispensación. El sexto es dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Por eso no tenemos que mezclar estas cosas. Por eso lo digo, hermano, para que no mezclemos estos tiempos que fueron pasando sobre la humanidad. ¿Y en qué época vivimos nosotros? De la cruz hasta este día, ¿qué tiempo es? La dispensación de la gracia. Ahora, ¿para cuándo es que Dios le dijo que Joel, por medio del profeta Joel, y en los postreros tiempos, está hablando Pedro esto, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne? En los postreros tiempos, en los últimos días. ¿Y cuáles son los últimos días? Los días de la gracia. Porque luego viene el séptimo, que es el último. Dice, es la dispensación del milenio. Esto cuando el Señor termine con el gobierno humano, con los días, y entremos en el reposo del Señor, que Él mismo va a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones de la tierra. Esto ya es profecía. Esto ya se termina, donde el hombre puede manejarse, decidir, porque ahora va a gobernar el Señor Jesucristo, y dice, con vara de hierro. Por eso que hasta que el hombre decide, quiero, no quiero, acepto, no acepto, desprecio, desecho, endurezco mi corazón, hasta este tiempo, el tiempo de la gracia. ¿Cuándo va a terminar ese tiempo de gracia? Cuando el Señor venga en el arrebatamiento de su iglesia. ¿Para cuándo dijo el Señor que iba a derramar su espíritu sobre toda carne? En el
Postrer tiempo. ¿Y cuál es el postrer tiempo? El tiempo de la gracia, hermano. Entonces vamos a ver una cosa que dijo el Señor, que algo tenía que pasar para que Él pueda enviar su Espíritu Santo. Algo tenía que pasar para que Dios enviara su Espíritu sobre los hombres y mujeres de todo el mundo. Algo tenía que pasar. Él no lo iba a mandar hasta que algo pase. Y prácticamente habían pasado 1500 años de que había sido dada la ley de Moisés en el Sinaí. Habían transcurrido 1500 años y ahora estaban ellos en Jerusalén. Jesús había muerto, había pagado el precio de todos los pecados. Esos discípulos, habían como 500 seguidores de Cristo. Dice que se juntaron 120 en un altillo escondido de los principales sacerdotes, incluso de los romanos. Y estaban allí escondidos. El Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así como Juan el Bautista dijo, he aquí viene alguien detrás de mí que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Este nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Eso pasó. Estaban ellos sentados los 120 y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y allí nace la iglesia de Cristo. Allí ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor dijo, no salgan hasta que seáis investidos, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en todos los lugares de la tierra. Ahora, dice que sin eso nunca podría suceder. ¿Dónde dice eso? La palabra del Señor en Juan capítulo 16, versos 7 al 9. Dice, pero en realidad es mejor para ustedes, que lo que les decía el Señor Jesucristo, que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, dice en esta versión, o el Espíritu Santo, o el Consolador, dice Reina Valera, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, de Dios y del juicio que viene. Él es el único que puede convencer al hombre. El predicador no puede convencer a nadie con sus palabras, pero el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas. Para eso el Señor lo envió. Por eso lo necesitamos todos. Si usted tiene que ser testigo, si el Señor nos manda a ser testigo, necesitamos el Espíritu Santo del Señor. Ahora, en Juan capítulo 14, verso 26, pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, se les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y en 14:17 me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después, ¿qué dice? Estará en ustedes. ¿Cuándo le dijo esto a sus discípulos? Antes de ir a la cruz, antes de morir, le dijo esto el Señor. No podía enviar al Espíritu Santo hasta que Él no muriera en la cruz. Ahora vamos a entender eso. Hasta que Él no fuera y pagara el precio de mis pecados, el Señor no podía enviar su Espíritu Santo. El versículo que sigue, Juan 7:38, mire lo que dice. Todo el que crea en mí, dijo Jesús, puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se les daría a todo el que creyera en Él. ¿A quién se le daría? Al que creyera en Jesucristo, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Está clarito ahí? Nadie había recibido el Espíritu Santo en la vieja dispensación. Porque Jesucristo, ¿qué pasaba? Él no había ido a la cruz todavía.
Él no había muerto por nadie, Él no había pagado el precio de los pecados. Dice, esto estaba en la última, dice que estaba en la fiesta de los tabernáculos cuando dijo esto el Señor. Dice, nadie había recibido el Espíritu Santo porque el que lo enviaría sería Jesús cuando se fuera. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no lo enviaría. No puede venir. Mas cuando yo me vaya al cielo, lo enviaré y estará con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podía venir el Espíritu Santo? Ahora lo vamos a ver. Dice Marcos capítulo 16, verso 17. Estas señales milagrosas acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. Fíjese, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todas estas señales le seguirían ¿a quién? A los que creen ¿en quién? En Jesús. ¿Cuándo se los dijo? Ahora él había resucitado ya y estaba a punto de subir el Señor. Y le dijo, vayan y prediquen, toda autoridad se me dio en los cielos y en la tierra. Dice, vayan y prediquen a todas las naciones este evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y ahí fue que le dijo, y estas señales seguirán, dando a entender del bautismo que iban a recibir del Espíritu Santo. Cuando el Señor se fue, entonces lo envió. ¿Está claro eso? Entonces lo envió. ¿Para quiénes? Solo sería la señal del Evangelio de la gracia. Dice, esto sería para los salvados, los que creen en Jesús, los que creen en la gracia del Señor. Para ellos es. Este Evangelio dice que nos abre la puerta, dice, a tener paz con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que ¿a quién le fue prometido el Espíritu Santo del Señor? A los que creen en Cristo, los que reciben la gracia del Señor, los que reciben el perdón de todos sus pecados, los que se sienten perdonados, los que ya no tienen carga de conciencia, los que saben de que el Señor cambió sus pecados por su justicia, dice la palabra. Para ellos es el Espíritu Santo. ¿Podía venir antes de la cruz el Señor? ¿El Espíritu Santo podía venir? No. O sea que no hay Pentecostés, no hay llenura del Espíritu Santo sin Calvario. Si no ocurría el Calvario, no podía venir el Espíritu Santo sobre toda la gente. No podía derramar el Señor lo que dijo el profeta Joel. Pero como el Señor dice que Él fue y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, entonces dice que el Señor dejó esta promesa. ¿Es un premio esto? Yo pregunto, hermano, ¿es un premio el Espíritu Santo o es un regalo? Es un regalo. ¿Para quiénes? ¿Quiénes lo reciben? Los que creen, los salvados, los hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos? Por Cristo Jesús. Para ellos es la promesa. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Solo para ellos. No se puede recibir de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no habita donde hay pecado. Él no viene sobre el pecador. No entra a un corazón que hay pecado. Entonces de esto se han agarrado muchos cristianos que dicen, entonces me tengo que portar bien, me tengo que encerrar en días de ayuno, me tengo que enclaustrar en el altillo, tengo que meterme en algún lado, tengo que ponerme un vendaje, no tengo que hacer nada porque si yo tengo pecado, si hay maldad en mi corazón, el Espíritu Santo no va a bautizarme el Señor con su Espíritu. Pero no es por las obras del hombre que uno quita el pecado de su corazón. No es que quedamos limpios por nuestra fuerza de voluntad. Por más que usted haga promesas, pactos, que usted se enclaustre al fondo de su casa y haga ayuno y oraciones, como dijo Almut, hay que pagar el precio. ¿Qué precio?
Si no, no es un premio. Si usted tiene que pagar un precio, o sea, no es un regalo, ¿verdad? Es un premio. Es premiarlo por lo que ha hecho. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, dice la palabra que no tiene que haber pecado en el corazón. ¿Y cómo sucede esto? Si el Señor no moría en la cruz, no podía ser removido el pecado del corazón del hombre. ¿Y cómo es removido ese pecado del corazón de los hombres? Cuando uno cree en Jesucristo. Cuando uno cree en la cruz y lo que hizo el Señor. Cuando uno acepta la gracia, dice que el Señor nos perdona, nos lava, nos limpia y nos hace nueva criatura. ¿No es verdad? Entonces el Señor envía su Espíritu Santo porque ahora nuestro corazón está en paz. Ahora hay paz en nuestro corazón, estamos reconciliados con el Padre. Entonces ahora recibimos el Espíritu Santo. No es por nada que usted haga, no es por nada que hagamos, no es por muchos compromisos, ni pactos, ni nada. Es un regalo de Dios para los que creen. ¿Necesita el Señor remover ese pecado? ¿Y cómo sucede? ¿Portándome bien? No, por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo. No hay Pentecostés sin Calvario. El Señor logró perdonar y quitar nuestros pecados, clavar en la cruz esta vieja humanidad y hacernos nueva criatura. Entonces, ¿para quién es el Espíritu Santo? Pregunto ahora. ¿Es para usted? ¿Ha creído en Cristo? ¿Ha aceptado el perdón y el regalo de la gracia? Es para usted entonces. Es para el que cree. No es para el que se porta bien. Es para el que reconoce. Es para el que reconoce que sin Dios no puede. Que no puede portarse bien. Que Jesús en uno. Que el Señor tomó mi lugar y cambió este ropaje vil y sucio y lo transformó en nueva vestidura. Y ahora me da el regalo de su Espíritu para vivir dentro mío, para ayudarme a vivir esta vida en Cristo. Para eso es el Consolador Divino, dice la Biblia, que viene a morar en nosotros, porque dijo, y ahora está con ustedes, pero después estará dentro de ustedes cuando Él fuera en la cruz. Y tenía que pagar ese terrible precio, entonces podía venir el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo y fui bautizado, pero tienen su conciencia llena de pecado. Se acusan, viven bajo condenación. No han recibido el Espíritu Santo. Por eso que dice la Biblia que el Señor nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para quién es este bautismo? Este Espíritu Santo del Señor es para la iglesia, para los salvados. Había una familia que tenía 3 hijas, un matrimonio, 3 hijas, y una de ellas era una joya, excelente, muy cuidada, muy respetuosa, muy cristiana. Se regía por las palabras, nunca se le escapaba una palabra fuera de lugar, muy prudente, muy humilde. Y las otras 2 hijas no eran tan joyas, tenían lo suyo. De pronto el Señor vino con este mensaje y fueron bautizadas con el Espíritu Santo estas 2, que no eran tan joyas. Pero esta muchacha quedó esperando y le pedía al Señor y seguía orando para que el Señor la bautice con su Espíritu. Y pasaban los días y pasaba el tiempo y ella no recibía del Señor la promesa del Espíritu. Y pasando el tiempo, iba a todas las reuniones, a todos los estudios, a las vigilias, entraba en las oraciones, en las reuniones para orar por el Espíritu Santo y ella no recibía. Hasta que un día dijo, ya está, se enojó. Y hasta dijo, no sé si hay Espíritu Santo. Y le dijeron al pastor, qué lástima esta chica, tanto que quiere que el Señor la bautice con su Espíritu Santo. Y no lo recibe. Es más, dijo el otro día, ya ni creo que exista el Espíritu Santo. Y el pastor dijo, ahora lo va a recibir. Porque todo este tiempo ella ha estado confiando en su justicia, en que ella lo merece, en que ella es buena, en que ella se porta bien.
Es que ella tiene que el Señor dárselo por cómo es ella. Esto no es para esa gente. No es por la justicia. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. El que cree que merece algo por lo bien que se porta, bendito sea Dios si puede tener una vida lo más correcta que pueda, pero no es para esta gente, es para el que reconoce que es malo, para el que reconoce que no puede dejar de vivir como vive si no depende de Dios. Y Dios lo primero que hace es perdonarnos, es cambiarnos de naturaleza. Lo primero que hace el Señor es salvarnos, dejarnos en paz con Dios. Lo primero que hace el Señor es borrar esa lista que tenemos de pecado y darnos otra oportunidad. Y lo segundo, envía su Espíritu Santo a ayudarnos a vivir para ser transformados a la imagen de Dios. Lo necesitamos todos, hermanos. Todos necesitamos esto. ¿Cómo vamos a llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús si no tenemos la ayuda de su Espíritu Santo? ¿Pero para quién es Él? Para los perdonados, para los salvados, para los hijos de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo no nos hace hijos de Dios? Algunos dicen, porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. No es que el Espíritu nos hace hijos de Cristo. ¿Sabe quién nos hace hijos del Señor? Jesús. Él es el único, dice San Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta simiente que es Cristo, dice que el verbo, la palabra, la luz del mundo, cuando es hablada, es una semilla que tiene vida y que trae la persona del Hijo de Dios, la misma naturaleza de Dios. Y cuando es hablada, dice que esa semilla, para el que lo recibe, para el que cree en esa palabra, esa semilla se deposita en su interior. Y allí va creciendo. ¿Cómo? No sabe esa persona, pero si ha creído, esa semilla comienza a desarrollarse en su interior. Y dice la palabra, esto Dios les da derecho de llegar a ser hijos de Dios. Porque esa semilla dice que si alguien no la recibe, si alguien no la cree con fe, dice la palabra, de nada le aprovechó. Como a Israel el Señor les habló y les dio una semilla, su palabra, pero de nada les aprovechó porque no la recibieron con fe. Pero si yo creo en la palabra, si yo recibo su palabra y la recibo con fe, creo en lo que me dice el Señor, por medio del predicador que está hablando de la palabra del Señor, dice que es una semilla que se engendra en mí. Y es una semilla con todas las características del Dios del cielo, con su linaje especial. Y dice, mire el verso 13, ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico, no es algo como que una mujer quede embarazada, todo el proceso. No, dice, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es especial, hermano. Cuando alguien escucha la palabra, esa palabra se engendra en nosotros y comienza a producir una nueva vida. Y el que la recibe y cree, Dios le da el derecho de ser hijo. Comenzamos a ser hijo. Entonces llegamos a ser hijo y nuestros pecados son perdonados. Y nacemos y somos una nueva criatura. Y dice la palabra que es para nosotros entonces el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, esto no lo recibe cualquiera. No es por hacer ruidos,
No es por hablar otras lenguas como algunos han tomado por ahí. Tiene que hablar en nuevas lenguas ya hasta que se le trabe la lengua, entonces usted va a recibir el... No, no es por eso. El Señor lo bautiza y eso da lugar a todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero no es que usted provoque esto, porque esto es un regalo del Señor. Algunos pretenden hablar en lengua, pero están llenos de culpa. ¿No pasa eso? Están llenos de culpa y condenación, y lo peor, viven condenando a medio mundo. ¿No es así? Lo de la sana doctrina dice que están llenos del Espíritu Santo, hermano. Si no han creído que han sido perdonados y tienen que hacer cosas. Tienen que vivir purgando penas. Tienen que vivir mediante penitencias para poder aplacar su conciencia. Ahora dicen que han recibido el Espíritu Santo, no viene donde hay pecado. ¿Sabe, hombre, qué persona viene? Aquella que se siente perdonada. Los que se sienten libres. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad de mente, libertad de condenación, libertad del pasado, libertad de todo el prontuario que tenía, porque Cristo me perdonó, me hizo una nueva criatura. Entonces, ¿dónde está Cristo y su Espíritu? Ese Espíritu Santo, entonces ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Entonces, ¿para quién es? Dijo Pedro, porque este don o este regalo es para vosotros, le dijo a toda la gente, es para sus hijos, para sus hijas, dijo para los que están cerca, los que están lejos, para cuantos nuestro Dios llamare, es para todos. Esto no es para que usted haga algo, usted lo necesita para vivir, para respirar, para conducirse en este mundo. Sin el Espíritu Santo no puede hacer nada. Es como el hálito de vida que usted necesita. ¿Y quién lo recibe? Lo recibe el perdonado, el salvado, el que ha llegado a ser hijo por medio de la cruz de Cristo. Aquel que Dios lo ha sacado de las tinieblas a la luz. Aquellos que han aceptado la gracia del Señor. Es para ellos, hermanos. ¿Y en qué tiempo fue destinado este Espíritu Santo? En los postreros días. ¿Cómo comenzó? Lo que dijo Pedro. Esto que ustedes ven y oyen, no es que esta gente está borracha. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los niños. Y todos profetizarán y hablarán en lengua y tendrán señales. Jesús dijo a todos los que crean, estas señales les van a seguir. No es solamente creer en el Señor y ser su hijo, tiene que haber señales que los respalden. Lo primero, dijo, echarán fuera demonios, tendrán poder sobre las fuerzas del mal. ¿Puede suceder de otra manera, hermano? Muchos que somos cristianos viejos. Y este tema lo hemos visto toda la vida. Yo lo he visto desde mi niñez. Pero tan claro está en la palabra. No es por lo que hagamos, hermano. Es por creer en Cristo. Es un regalo. No es merecimiento de nada. No es porque yo me lo gane. No es porque yo me esfuerce mucho y haga esto y lo otro. Es porque yo crea en la restauración, en la transformación. Es porque yo crea en el poder transformador del Señor, en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y lo voy a tener porque es su regalo. Como la gracia, así es un regalo que viene a confirmar en mí que soy hijo legítimo. Pero ya soy hijo, pero viene a confirmar mi legitimidad del Señor. ¿Cuántos lo quieren? ¿Usted lo quiere, hermano? Levante su mano. ¿Usted lo quiere? ¿Quiere tener esta experiencia hermosa del Señor? Va a cambiar su vida. Ya no va a ser nunca el mismo. Pedro era un hombre impulsivo. Un hombre tal vez muy corajudo en la carne, pero cuando se enfrentó
a los verdugos de Jesús, tuvo miedo y lo negó. Pero después se paró entre medio de eso y les dijo: a este que ustedes crucificaron, el Señor le hizo Señor y Cristo, y Él lo resucitó, de lo cual todos nosotros hemos sido testigos. El Señor le dio poder, dominio propio. Dice que el Señor le quitó el temor, por eso dice, no les dio espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Y Él se paró y predicó. Él fue el que hizo el primer mensaje, donde 3,000 se convirtieron al Señor. Ese día, 3,000 se entregaron al Señor. Dice, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre de Jesús y recibirán este regalo del Espíritu Santo para que sus pecados sean perdonados. Solo los perdonados pueden tener el Espíritu Santo. No es por mérito propio. La gente que se cree buena gente, le es muy difícil porque tenemos que depender solo del Señor. ¿Usted se cree buena gente, perfecto delante de Dios? Dígame, ¿se cree usted perfecto delante del Señor, intachable? No. Tenemos tantos defectos. Buena noticia. Esto es un evangelio. Es buena noticia. Es para usted la promesa. Es para usted, es para mí, es para todos. Aquellos que sabemos que nos falta mucho de acá para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Eso, el Señor vino y perdonó, me limpió, me justificó y ahora me quiere dar el regalo de su Espíritu para que viva dentro mío. Está con ustedes y estará dentro de ustedes, le dijo a sus discípulos. Comencemos a buscarlo. ¿Saben lo que yo le decía al Señor? Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora, Señor? Eso es lo que yo le digo al Señor en mis oraciones privadas. Señor, he hablado de lo que es el velo y de aquellos que ven el antiguo pacto y que solamente están vendados. No pueden ver porque no les ha amanecido la luz de la gracia. Y yo le decía, Señor, ¿y ahora qué sigue? Parece que yo le predico esta palabra y se me terminó el discurso. Parece que me quedo vacío, no sé qué más decirle. Pero hoy vengo contento, con gozo, a transmitirle lo que el Señor puso en mi corazón. Pero entiendo que no es mío el mensaje. Es de Dios para ustedes y para mí. Y yo le decía, Señor, ¿y ahora con qué seguimos? Dígame, Señor, ¿cómo sigue ahora esto? ¿Tendré que seguirles hablando de la gracia, mis hermanos? Y el Señor me habló del Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros. Es lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a crecer en la gracia si no ponemos en práctica la gracia ahora? ¿Cómo vamos a seguir creciendo a la imagen de lo que el Señor Jesucristo era? Que Él pasaba y donde estaban los necesitados, Él oraba, Él ponía sus manos y los enfermos eran sanados. Nosotros tenemos que llegar a esa altura, a ese nivel. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los que creemos en Cristo. Para todos aquellos que hemos sido perdonados. Para los que estamos salvados. Los que si el Señor viene hoy nos vamos. Para nosotros es la promesa. Y es para nuestros hijos. Y es para los que están cerca. Para los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Para nosotros es el tiempo de comenzar a buscar y a pedirle al Señor, porque el Señor nos prometió, fue prometido, hermanos. Usted, no es cierto que parece que llegamos a un techo, estamos contentos, gozosos porque el Señor ha perdonado nuestras vidas, tenemos esperanza, ha surgido algo nuevo en nosotros, ¿verdad? Sentimos como Dios nos ama, pero ahora necesitamos más. Tenemos que pasar al otro paso que sigue. Y es la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo quieren, hermano? Yo lo quiero.
Yo le he dicho al Señor, comienza conmigo, Señor. Comienza por mí. Yo lo quiero, Señor. ¿Es que el Espíritu Santo me va a hacer salvo? No, soy salvo. ¿El Espíritu Santo me va a hacer hijo de Dios? No, soy hijo. El Espíritu Santo dice que me va a ayudar. Es el que me va a guiar, el que me va a enseñar, el que me va a recordar cada palabra de Jesús, el que estará conmigo, el que va a ser mi consolador, dice la Biblia, hasta que el tiempo pase y transcurra y llegue el día de mi muerte. No se apartará nunca de mí. Eso dice la Biblia, eso dice el Señor. ¿Estamos en esto? ¿Se entendió, hermano? Si comprendimos la palabra, esto es lo que sigue. De todo lo que les he enseñado por medio de la palabra, esto es lo que sigue. Vamos a entrar en esta búsqueda. ¿Dónde comenzó esto? ¿Sabe dónde? Yo les voy a decir. En la playa, allí, en las colonias de Chapamelán. ¿Se acuerdan ese día? Ahí comenzó esto. Por eso le vengo a decir, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora por dónde vamos? Cuando yo venga aquí y me pare diciendo, ya sé lo que tenemos que hacer. No sé si esto va a funcionar. El Señor me va hablando en la semana, me va enseñando en la semana. Y estoy tan dependiente del Señor. Yo digo, Señor, ¿por qué no me lo das antes? No me das todo el mes, entonces ya me relajo, me quedo tranquilo. Toda la semana. Nos vamos todos al hogar, ustedes mañana hacen planes para salir o para comerse un asadito. Yo en mi cabeza estoy diciendo, Señor, ¿qué es lo que tengo que preparar ahora? ¿De qué me vas a hablar? ¿Cómo seguimos ahora, Señor? Y el Señor nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe lo que sigue ahora? Usted necesita la llenura del Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu. Comience ahí, porque es un regalo prometido para usted. Es un regalo prometido para todos, y aún para los niños, para los siervos, para los ancianos, para los adultos, para todos. Cuanto el Señor llamare, todos estamos incluidos. Es para todos, hermano. Y ¿tiene que ser un angelito? No, tiene que creer en la gracia del Señor. Tiene que creer en Cristo. Tiene que saber que usted ha sido perdonado. No hay pecado en su corazón porque el Señor lo lavó, lo perdonó y lo hizo nueva criatura. Inclinamos nuestro rostro, oramos al Señor. Amado Padre, gracias te doy en esta hora por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor amado, que cumplas tu promesa que hiciste, Señor, a tus discípulos antes de ir a la cruz. Señor, que tú enviarías ese espíritu que ahora estaba con ellos, pero luego estaría dentro de ellos. Y cuando antes de irte, Señor, dijiste, no salgan, porque enviaré la promesa del Padre y estará con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu de verdad, el Consolador, el que estará con ustedes en todo tiempo y en todo momento hasta el fin del mundo. Señor, en esta hora y en este tiempo sabemos que es para nosotros y lo recibimos y lo queremos recibir. En el momento que tú dispongas, Señor, nuestros corazones están abiertos y están preparados para ti. Bendito sea tu nombre, Señor, lo genuino, lo verdadero, lo real, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Señor les bendiga.